Hermanos, en esta semana queremos continuar con nuestro estudio, nuestro análisis de las historias del Antiguo Testamento. Es muy importante considerar lo que vimos la semana pasada en cuanto a la trama, cómo una historia comienza y cómo termina, y luego cuáles son los conflictos, cuál fue la crisis, quién y cómo se resolvieron las cosas y cuál su conclusión. Ahora, dos factores más que queremos ver ahorita son la cronología y su conexión con Cristo. Y ahora en tarea 8 vas a estar haciendo todo el método, tareas 6, 7 y 8, en cuanto al sermón, la historia específica que estás considerando. Pero, por ejemplo, si estás en una historia de Ruth, o si estás en una historia de Esdras o Esther, debes entender la cronología del libro entero para ver qué está pasando en tu historia. Y en la historia de Ruth, sería interesante preguntar cuánto tiempo abarca el primer capítulo. Pues el mismo capítulo dice que estuvieron en Moab 10 años y después regresó. Ruth capítulo 1 relata 10 años de la historia de Noemí. Su salida de Belén, su estancia en Moab y su regreso. De todos esos 10 años, de todo el tiempo que estuvo ahí, ¿cuánto importó los eventos sociales, familiares de Elimelech? ¿Sabe que dice bien poquito? Dice que hubo hambre, dice que salieron, y para capítulo 1, versículo 1, ya están en los campos de Moab. O sea, ya están en el primer versículo. Ok, se casaron, versículo 4, y ya tienen esposas. Versículo 5, murieron. Y los 10 años que 1.4 menciona, pues ya se acabaron. Capítulo 1 relata del versículo 6 en adelante, 6 al 22, relatan una sola tarde o mañana, no sabemos a qué hora del día dijo Noemí, tuvo el diálogo con esas nueras suyas. Pero el capítulo abarca 10 años y el autor nos relata un diálogo. Como si en esa década ese diálogo es lo más importante saber. Ahora, versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo va tu cebada? ¿Ya plantaste? ¿Cómo crece tu cebada? ¿Estás listo para cosechar? Tú y yo no tenemos cebada, ¿verdad? Entonces, para nosotros esto no pues indica casi nada, pero para el oyente original en un contexto agrícola, todos tienen cebada o todos viven de la cebada y todos saben cuándo es la siega de la cebada. Ahora, si tú no sabes cuándo es, necesitas, por ejemplo, tengo aquí una Biblia de estudio y dice el apunte sobre el versículo 22. Al comienzo de la siega de la cebada, normalmente a medianos o finales de abril. Medianos de abril, abril 15. Finales de abril, 30. Póngale al 22 para un promedio. Al 22 de abril, más o menos una semana. O sea, en abril. ¿De acuerdo? Capítulo 2 termina con... estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y de la trigo. ¿Cuánto tiempo dura la siega de la cebada? ¿Cuánto tiempo dura la siega del trigo? Pues la misma Biblia de estudio que me ayudó en capítulo 1, me ayuda en capítulo 2 y 2.23 dice, se acabó la siega. La siega de la cebada comenzaba generalmente a medianos de abril. Esto ya nos dijeron, ¿verdad? Y la siega del trigo se extendía hasta medianos
mediados de junio. Un periodo de intensa labor durante alrededor 2 meses. Abril, mayo, junio. Entonces, capítulo 2 nos da una referencia durante cuánto tiempo conoció Booz a Ruth. Mínimo 2 meses. Podría ser un poco antes porque cuando comienza a espigar, Booz ya se había escuchado, ya había escuchado de Ruth y ubicaba a la moabita que sí, que regresó con Noemí. ¿Okay? Pero en Ruth 1 y en Ruth 2, ambos capítulos terminan con una referencia cronológica. Ruth capítulo 3. Después le dijo, no he de buscar hogar para ti, no es vos nuestro pariente, he aquí, él avienta esta noche la parva. Entonces tú harás tal y cual, y esta noche fue, y esta noche regresó, y termina versículo 18, capítulo 3, es en menos de 24 horas. Desde una tarde hasta la otra mañana ya se hizo. Entonces capítulo 3 es un solo día. Y capítulo 4 es la mañana del día siguiente. Y tenemos ya la cronología del libro de Ruth. Ahora, claro, en capítulo 4 debes agregar tiempecito para la boda, tiempecito para el nacimiento del bebé. No nos da indicación cuánto duró el matrimonio antes del nacimiento del bebé. No sabemos. ¿Okay? Y luego, pues, desde Booz a Obed, a Isaí y a David, pues ya tenemos más cronología. Pero básicamente, capítulo 1 habla de 10 años, capítulo 2 habla de 2 o 3 meses, capítulo 3 habla de un día y capítulo 4 habla de una mañana. Y lo que ves es que 10 años, 2, 3 meses, un día, una mañana. ¿Qué hizo el autor con su cronología? Marcó la importancia del diálogo en capítulo 4. ¿Y de qué trataba el diálogo en capítulo 4? De la redención. ¿Okay? Entonces, es una pequeña pista. Noten la importancia de la cronología. Otro ejemplo podría ser en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Okay. ¿Qué sabes de esta cronología? En lo personal, yo hice un esfuerzo para ver la cronología del texto. Entonces, tengo aquí en la pantalla una foto, es una lona que hice, pero esa lona contiene, por ejemplo, acá abajo, todos los reyes persas: Cambises, Ciro el Grande, Darío el Medo, que reinó con él y está en Daniel 6, y después Cambises y Esmerdis en el orden aquí. Luego Darío el primero, Asuero, Artajerjes, Darío el segundo y Artajerjes el segundo, y los que vienen después, por supuesto. ¿Okay? Entonces, cuando la Biblia hace mención de esos reyes, yo saco mi tabla, saco mi lona, saco la información, y especialmente en los libros ya posteriores, aquí va una pequeña cronología de todos los eventos importantes desde Ciro, desde la destrucción de Babilonia hasta el regreso de Nehemías. ¿Okay? Es crucial y urgente notar eso. Esdras 1, primer año de Ciro, ¿ok? 538. Él da la reforma. Se levantaron y se fueron. Y pues hay un regreso. Y para capítulo 3, ya es el mes séptimo y es el año 536. ¿Ok? ¿Por qué el mes séptimo? Porque en el calendario civil, no religioso,
El calendario religioso comienza en el primer mes, pero el calendario civil comienza en el séptimo mes, es el año nuevo. En Esdras 3:1, el primer día del nuevo año en la tierra hicieron el altar. Esto es muy simbólico, es muy decidido, es muy intencional. Vamos a comenzar el año nuevo en la tierra iniciando culto con el altar. Bien. Pero como bien sabemos, para capítulo 4 los enemigos llegan y amenazan. Versículos 1 al 3 hablan de este tiempo. Tenemos un pequeño resumen de eso. 4. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos consejeros para frustrar todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, el persa. ¿Ok? ¿Cuándo es eso? A ver, ¿cuándo es eso? Y tenemos que regresar aquí para ver los tiempos. ¿Okay? Darío entra en 521. Si él entra en 521, entonces en el libro de Ageo, y ya estoy en 5.1 de Esdras, en Esdras 5.1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Ok? Ageo dice en sus sermones, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Ok, si él entró en 520, su segundo año, es el año, entró en 521, esto fue su primer año, 520 es su segundo año. Y en su sexto mes ya predica Ageo, así que Esdras 5.1 ya es 520. O sea, así de sencillo. Es cuestión de la historia. Ahora, esto dice dice versículo 5, Esdras 4:5, que la obra paró desde que sobornaron en los tiempos de Ciro hasta Darío, rey de Persia, 520. Versículo 6, escucha eso. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. Versículo 7. También en los días de Artajerjes. Y lo que tienes que entender aquí, lo que es urgente entender, es que cuando el autor de Esdras pone esas historias, él está hilando muchas historias. 4:1-3 es Zorobabel. 4:5, el resumen, desde Ciro hasta Darío, Zorobabel. Pero en 6 dice, y bajo Asuero. Y 7, y también bajo Artajerjes. Y sus oyentes, ¿se acuerdan? No están como que muy distantes de y no saben quién es quién. O sea, Darío el primero, ok. Pero luego Asuero y también Artajerjes. Y lo que el autor, Esdras, acaba de hacer en capítulo 4, él metió una carta dada durante la época de Artajerjes. Digo, pero de Artajerjes. Y luego en capítulo 5 regresa al tiempo de Darío. O sea, no sé si me siguen. Eso es importante seguir. Porque algunos tachan el libro de Esdras como que es un desorden, es un caos. Está mezclando primero Darío, después Asuero, quien es Jerjes, y después Artajerjes. Y el pobre autor anda perdido. No. Es cierto que capítulos 1 al 3 relatan de 538 al 536. Eso sí. Y capítulo 4 relata desde 536 cuando dejaron la obra hasta 520.
Y luego menciona al persa siguiente y al persa siguiente. Y la carta que tenemos en capítulo 4 no es de Darío, no es de Jerjes, es de Artajerjes, quien vive muy después de Zorobabel. ¿Durante quién vive Artajerjes? Él es el rey durante la época de Esdras. De Esdras. Entonces, lo que Esdras hace en capítulo 4, antes de terminar la narración del templo en 5, él toma una carta recién y de nuestros tiempos, del tiempo del autor, y lo que él muestra. De hecho, la palabra dice también. Él dice, mire, esto pasó bajo Darío, pasó bajo Jerjes, pasó bajo Artajerjes. Cuando no hemos tenido enemigos, cuando no ha levantado el diablo en contra al pueblo de Dios. Esto sí es muy común. Y lo que Esdras te está gritando es, tú y yo hoy bajo Artajerjes estamos viviendo en las mismas circunstancias de Zorobabel. Zorobabel, tú y yo, lo mismo. Entonces, Esdras no anda perdido. Está conectando la historia suya propia con la de Zorobabel. Y es fantástico lo que está haciendo. Si no prestamos atención a la cronología, no veremos tal enlace. Entonces, hermanos, es importante notar la cronología. ¿Ok? Entonces, esto ya 7 al 23 es de la época de Esdras y no de Zorobabel. Ahora, ¿qué tenemos? Además, tenemos entre Esdras 6 y Esdras 7 una gran pausa. Nota lo que dice 6.1. Entonces el rey Darío. Ok, capítulo 6 es del rey Darío. Capítulo 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes. Y de nuevo quiero regresar a mi ayuda, ¿verdad? Ya brinca desde Darío hasta Artajerjes. Y lo que veremos si ponemos quién vivió cuándo. Aunque Darío va con Zorobabel. Artajerjes es en la época de Esdras. Y Nehemías y Asuero, Jerjes, es el rey y esposo de la señora Esther, Hadassah. Entonces, entre capítulos 6 y 7 de Esdras, esto es Esdras 1 a 6, esto es Esdras 7 a 10, hay un lapso largo de tiempo que el autor marcó con claridad. Y los eventos de Esther toman lugar entre capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Tenemos que seguir la cronología de estos eventos. Ahora, ¿y el libro de Esther qué? ¿Sabes qué? Es importante también notar la cronología en el libro de Esther. Y aquí tengo una foto de la Biblia de Estudio MacArthur. Cuando ahí inicia la sección sobre Esther, en esta primera línea tienes el reinado de Asuero. ¿Okay? Esto es de 486 a 465. Pero como dice el primer versículo, aconteció en los días de Asuero, que Asuero es Jerjes. Tenemos aquí en la primera historia, la historia de Basti y la historia de proclamarle a Esther reina, probablemente sería ya luego, o incluso, hermanos, podría ser que tome lugar
después en esta época posterior. Pero lo que sí sabemos es que tenemos estas campañas militares fallidas contra los griegos. ¿Has escuchado de los espartanos, los 300 que fueron contra los persas? ¿Contra quiénes fueron? Contra Asuero. Y en lo personal, yo no estoy tan de acuerdo que 2, 1 al 4 esté de este lado. Me parece que 2, 1 al 4 podría estar más ligados aquí después. Pues de esto no estamos muy seguros. ¿Ok? Pero lo que sí está seguro es que lo de Basti en 483 ocurre 10 años antes de los eventos en capítulo 3 en adelante. En capítulo 3 tienes la historia de Amán y versículo 7 nos da el punto de referencia cronológica. En el mes primero, en el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada la suerte, el pur, la suerte. Ok, entonces, de 3 en adelante, de 3 hasta capítulo 10, tenemos un solo año. Y es de notar que el libro abarca 10 años. Si quieres 11, pero vamos a decir número redondo, 10 años. 3 al final es de un solo año. Y de este año, capítulo 3, ya para el capítulo 8 estamos apenas en el mes Sivan. Y hay 8 meses que el autor brinca y no menciona nada. Y lo que descubrimos es que Amán está tramando exterminar a los judíos. Y como buen brujo de su entonces, él pregunta, pero vamos a consultar con los dioses y echar suertes. ¿Cuándo sería el tiempo indicado para matar a los judíos? No me digas. ¿Cuál mes salió en las suertes? Salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y hermanos, es la providencia de Dios. Esto les dio un año entero. No podría haber sido más tiempo. O sea, son 12 meses en el año. Y en el primer mes, Amán dijo, ok, ¿en cuál mes matamos a los judíos? Echan las suertes hasta el último del año. Y Dios entonces da a su pueblo un año para actuar. Y es en eso que tenemos capítulo 4. Las noticias y las fiestas. Y capítulo 4, los 3 días de ayuno. Capítulo 5. Y capítulo 5, 6. Todo eso de una fiesta. No, pues mañana te digo cuál es mi petición. Todo eso es cuestión de 2 días. Tienes una semana entre lo que salen las noticias, el edicto, Mardoqueo se informa, Esther le pregunta por qué andas triste, le mandan la respuesta y Mardoqueo dice, mira, tal vez por esto mismo has llegado al trono, y Esther dice que van a ayunar 3 noches y 3 días y después del tercer día entra con el rey y luego tiene la petición de venir al día siguiente, también a la fiesta. O sea, todo eso es una semana. Y Amán es ahorcado. Y en capítulo 8, el decreto sale de parte de Mardoqueo. Y de ahí en adelante tenemos los 8 meses en los cuales los judíos ya tienen la esperanza de defenderse al final. ¿Ok? Hermanos, esa información sí está en el libro de Esther. Y muchas veces tenemos acceso a esa información y es urgente establecer bien la cronología de estos eventos. ¿Ok? También, además de la cronología, les quiero animar, y yo creo que por el tiempo esto pondré en el último video, la conexión con la teología bíblica. El próximo video vamos a ver la importancia de este concepto.